Hola con todos. Hola con todos. En el video de ahora lo que haremos son ejercicios de métricas Six Sigma. Para ello voy a compartir la pantalla y veremos a partir del libro de control estadístico del proceso los ejercicios que vamos a realizar. Para ello abriremos un Excel que va a ser nuestra herramienta principal de la cual vamos a empezar. Así que vamos a abrir en el nuevo Excel un libro en blanco. Y vamos a regresar al libro, el cual es en la página 131, donde tenemos los ejercicios de métricas Six Sigma. Así que vamos a empezar. En sí, los ejercicios que vamos a realizar son los que están en esta parte de aquí. Así que empezaremos por el ejercicio número 24. Así que procederé a sacar una captura de pantalla del ejercicio sobre lo que nos pide para poder ubicarlo en el Excel. Así tenemos el primer ejercicio. Vamos a ubicarlo en esta hoja como el ejercicio 24. Y tenemos, si una característica de calidad tiene una especificación de 35 más menos 1, de acuerdo con datos históricos se tiene que la media tiene que ser igual a 35.1 y una desviación estándar de corto plazo igual a 0.31 y una de largo plazo igual a 0.40. Así que lo primero que vamos a hacer es ubicar los datos del ejercicio que nos pide, o que nos dice, mejor dicho, que tenemos un valor nominal que es de 35 y la especificación superior y la especificación inferior con la tolerancia de más menos 1, es decir, 35 más 1, la especificación superior, y 35 menos 1, la especificación inferior. Ahora, tenemos la media de 35,1 y además tenemos algo bastante importante para este ejercicio que son las desviaciones. Es por ello que tenemos una desviación de corto plazo que es de 0,31 y una desviación a largo plazo que es de 0,40. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es que analizar las preguntas para poder responder. Así que de esta manera, tenemos como literal A que hay que responder, obtener ZC y ZL y diga por qué difieren de manera importante. Ahora, si bien nosotros lo que vamos a hacer ahorita es calcular lo que es Six Sigma, necesitamos también conocer los valores específicos. Es por eso que emplearemos un formulario, el cual tiene todas las fórmulas de la redundancia que nos permitirá a nosotros poder resolver estos ejercicios. Así que, como nos pide que calculemos el ZC y el ZL, lo que necesitamos son verificar el corto plazo y largo plazo de estos mismos. Así que para ello vamos a utilizar las dos fórmulas que tenemos aquí, que es el índice Z. El índice Z al final lo que nos va a permitir a nosotros es verificar cómo está funcionando o cómo está, digamos, dándose el proceso tanto en corto plazo como en largo plazo. Así que empezaremos con el ZI de corto plazo y también citaremos el ZS. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que vemos aquí. La fórmula nos dice la mu menos la especificación inferior, es decir, mu menos la especificación inferior, esto dividido para la desviación de corto plazo. Eso es importante. Tenemos un valor de 3.55 ya que trabajaremos con dos decimales. Mientras que la otra es la especificación superior menos mu, especificación superior menos mu, y esto dividido para la desviación de igual manera de corto plazo. Así que obtenemos un valor de 2.90. Esto para corto plazo. Ahora tenemos que hacer lo mismo para largo plazo. En largo plazo tendremos igual ZI y ZS, lo que a nosotros nos va a permitir calcular ahora con la desviación de largo plazo. Así que para ello vamos a aplicar las mismas fórmulas que vemos aquí, que es mu menos la especificación inferior, y esto dividido para la desviación de largo plazo. ¿Qué nos da este valor? Lo mismo, tendríamos la especificación superior menos mu dividido para la desviación de largo plazo, lo que nos da estos valores de aquí. Ahora, este es el índice Z, es decir, necesitamos calcular el valor que es menor de esto.
Entonces, para corto plazo, tomaríamos el 2.90, es decir, ZC en corto plazo tendría un valor de 2.90 y ZL en largo plazo tendría un valor de 2.25. Esto es lo que nos pide al inicio del ejercicio. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es insertar un cuadro de texto en el cual nos pide y diga por qué difieren de manera importante. Ahora, tenemos una diferencia de 2.9 a 2.25. Esto quiere decir que mientras está pasando el proceso en la parte inicial de corto plazo, tenemos una mejor en sí función del proceso, mientras que a largo plazo eso no está sucediendo, es por eso que tenemos un valor menor. Así que ahora procederemos a la siguiente pregunta, que nos pide cuál es el nivel de sigmas del proceso. El nivel de sigmas del proceso se refiere a cómo se está comportando. Para ello tendremos que utilizar la siguiente tabla de aquí, que es la que vemos en este lado de aquí. Así que vamos a hacerle un poco de zoom al formulario para ver de mejor manera. Como pueden ver, nosotros obtuvimos un valor de ZC de 2,9. Entonces podemos aproximarle a 3, lo que nos dice que es una calidad de sigma de 3, es decir, el nivel que tiene el proceso es 3 en corto plazo y en cambio en largo plazo tenemos un valor de 2.25, lo que lo vamos a poner en 2.5, lo que nos dice que tiene un valor de 4. Este valor de 4 se une con el porcentaje de la curva y las partes de millón que veremos después. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es sacar una copia, un screenshot, mejor dicho, de esta tabla y la vamos a ubicar aquí. Esta tabla lo que nos va a permitir a nosotros es analizar el nivel de sigmas que tiene en cada uno. Ahora procederemos a obtener los índices PP y PPK. Así que ese es nuestro literal C. Los índices PP y PPK son siempre a largo plazo. Así que vamos a ubicarlos de la siguiente manera. Tenemos el PP, que va a ser igual a la especificación superior menos la especificación inferior, dividido para 6 por la desviación de largo plazo, lo que nos da un resultado de 0.83. Ahora vamos a calcular el PPI, el PPS, para poder entender el PPK. Entonces, el PPI y el PPS vamos a utilizar la media menos la especificación inferior dividido para 3 que multiplica a la desviación de largo plazo. Obtenemos un valor de 0,92. El PPS, en cambio, es la especificación superior menos la mu sobre 3 que multiplica a la desviación de largo plazo. Así que obtenemos un valor de 0.75. Lo que nos dice que el PPK va a ser igual a 0.75. Lo analizaremos después, ya que ahora haremos el literal D que nos pide el CP y el CPK. Entonces, vamos al literal D. El CP es a corto plazo, así que vamos a calcularlo de la siguiente manera. La especificación superior menos la especificación inferior dividido para la desviación multiplicada por 6 de corto plazo. Es decir, tenemos 6 por la desviación de corto plazo, lo que nos da un valor de 1.075. Ahora, vamos a calcular P, C, PI y también CPS. Utilizaremos la media menos la especificación inferior dividido para 3 que multiplica a la desviación de corto plazo, lo que nos da un resultado de 1.18. Ahora haremos lo mismo con el CPS. El CPS, en cambio, es la especificación superior menos la media dividido para 3 que multiplica
a la desviación de corto plazo. Lo que nos da un resultado de 0.96. Ahora, vamos a ir al último literal que nos pregunta con cuántas partes por millón trabaja este proceso. En la parte de las partes con millón, valga la redundancia, tenemos que verificar a partir de los valores que obtuvimos aquí. Entonces, vamos a obtener para ZC, que es 3, 2.700 partes por millón que están fuera de las especificaciones. Que están fuera de las especificaciones. Lo que nos da este porcentaje de 99,73 que está dentro. De 99,73% que está dentro. Está dentro de las especificaciones. Y ahora, en cuanto a ZL, tenemos 2.25, lo cual lo podemos aproximar a 2.5, lo que nos dice que son 6.210 partes por millón. Están fuera de las especificaciones. Y nos deja un porcentaje de 99,37% que está dentro. 99,37. De la curva de las especificaciones. Así con esto podemos nosotros pasar a analizar qué es lo que está pasando en este proceso una vez que hemos concluido con todo el trabajo. Ahora, si bien tenemos los dos niveles sigma, es decir, el ZC, que es a corto plazo y a largo plazo, sabemos que son valores de 2.9 y 2.25. Ahora, llegando a la parte de lo que es el largo plazo y corto plazo en cuanto a los índices, tenemos al PP, al PPI y al PPS. El PP, al ser menor a 1, lo que nos está entregando de igual manera el CP, al ser menor a 1, lo podemos analizar con la siguiente tabla de aquí. Esta tabla lo que nos permite a nosotros es poder verificar qué está pasando con el proceso. Así que vamos a ir y copiaremos la tabla en este apartado. Listo. Entonces, como podemos ver, en cuanto a largo plazo, y en este caso a corto plazo, tenemos valores que están menores a 1 en el caso de largo plazo y en el caso de corto plazo de 1, lo que nos da una clase mundial que es entre 3 y de 3 en este caso, lo que nos dice que es no adecuado para el trabajo, es decir, es necesario un análisis del proceso y requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Esto mismo lo podemos verificar tanto en las especificaciones inferiores como en las superiores, ya que tenemos valores menores a 1. Lo mismo sucede en el caso del CPI y el CPS. Aquí tenemos que ubicar también el CPK. El CPK en este caso sería de 0,96 o 97 si lo redondeamos. ¿Y qué es lo que sucede? Como podemos ver, tenemos en ambos que el menor es PPS, 0.75 y 0.968, lo que nos indica que hay un problema con las especificaciones superiores, es decir, no se están cumpliendo, están siendo menores. Y lo mismo sucede también con CPI. CPI al ser un 1.18 está, digamos, acercándose para cumplirse, pero de igual manera no es así. Entonces, a largo plazo podemos ver que no se están cumpliendo ninguna de los dos y en corto plazo tal vez las especificaciones inferiores están llegando a un punto, pero no es así. De esta manera lo que tenemos que ver es que el proceso necesita mejorar para poder alcanzar lo que se está buscando, es decir, que cumpla con las métricas Six Sigma y que pueda ser un proceso que cumpla con la calidad, valga la redundancia. Esto ha sido el ejercicio 24.
Ahora iremos al libro y haremos el ejercicio 25. Para ello sacaré una captura de pantalla del ejercicio 25 y de lo que nos pide. Así que vamos a una nueva hoja en la que tenemos el ejercicio 25. Y este ejercicio 25 nos dice, considere los datos del ejercicio 15 del capítulo 2. Se obtuvieron con 28 muestras de tamaño 4 cada una y los datos están ordenados por renglón. Cada renglón representa 2 muestras. Resuelva lo siguiente. Obtenga la desviación estándar de corto y largo plazo, calcule ZC y ZL e interprete cuál es el nivel de sigmas del proceso. Ahora, para ello tendremos que ir al capítulo 2. El capítulo 2 está en la parte de aquí arriba, en donde tenemos el ejercicio que es de la siguiente manera. Vamos a verle aquí, en la parte del índice, donde se encuentra el capítulo 2. El capítulo 2 está en la hoja 33. Para ello vamos a ubicar la hoja 33 e iremos a los ejercicios. Como nos pide el ejercicio 15, es el que tenemos aquí. Así que sacaremos una captura de pantalla a lo que nos dice y además a los datos. Los datos los tengo ya separados en un archivo Excel para poder realizar el ejercicio de mejor manera. Así que procederé a abrir ese Excel con los datos, que es el de aquí. Este Excel, primero lo que haremos es guardar el Excel que se está haciendo acá con métricas. Sí. Y procederemos a tomar los datos del Excel que tenemos aquí. Este serían los datos para el ejercicio 15. Así que copiaremos esta tabla y la pasaremos al Excel en el que estamos resolviendo los ejercicios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? En la elaboración de envases de plástico primero se elabora la preforma, para la cual se tiene varios criterios de calidad. Cada uno de ellos es el peso, para cierto envase que se debe pesar entre 28 más menos 0,5. Es decir, podemos ya ubicar los datos. En datos, lo que tenemos primero es el valor nominal, que es de 28. Y tenemos una tolerancia para la especificación superior y la especificación inferior, que es de 0,5. Es decir, 28 más 0,5 en la superior y 28 menos 0,5 en la inferior. Lo que nos da este resultado de aquí. Ahora, lo que nosotros también tenemos es los datos que vamos a utilizar, que son estos de aquí. Como nos pide al inicio que obtengamos la desviación estándar de corto plazo y largo plazo, vamos a tener que utilizar las fórmulas de aquí, del formulario. Para ello, utilizaremos primero la desviación a largo plazo. Y la desviación a largo plazo es best, es decir, la desviación de los datos de la muestra. Entonces tomaremos la desviación a largo plazo. Largo plazo va a ser igual a, como vemos en la fórmula, desves.m de los datos. Es decir, tomaremos todos los datos y sacaremos el valor de desves.lp. Ahora, para que nosotros podamos sacar la desviación a corto plazo, lo que tenemos que hacer es utilizar máximos y mínimos. Es decir, vamos a tener en este caso el máximo de esta fila de aquí, como también el mínimo de esta fila y el rango, que va a ser la resta entre el máximo y el mínimo, ¿verdad? Entonces obtendremos estos resultados. Podemos arrastrar la fórmula en todos para llegar a esta parte. Ahora, podemos completar la tabla y podemos aquí ubicar el rango medio. Este es igual al promedio de todos el rango, lo que nos da este valor de aquí. Ahora,
lo que nosotros vamos a hacer es ver cuánto tenemos en muestra. Sabemos que tenemos 4 de tamaño de cada una, ¿verdad? Pero tenemos en sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, bueno, que son 8, antes de llegar a lo que es el máximo, el mínimo y el rango. Por lo que podemos utilizar la siguiente tabla, que es esta de aquí, la cual nos permite saber cuál es el valor que necesitamos utilizar. En este caso, como era 8, lo que haremos es tomar el valor de aquí, que es 2.847. 2.847, ¿ya? Así que para la desviación a corto plazo, lo que haremos es dividir, como nos dice en la fórmula de aquí, dividiremos el rango medio para D2. Y D2 ya vimos que es de 2.847. Entonces, el rango medio dividido por 2.847. Lo que nos da un valor de 0.14, que lo vamos a comprobar utilizando la desviación de la población de todos los datos. Lo que nos da un valor de 0.14, que es un estimado que podemos también emplear. Entonces, de esta manera hemos calculado en sí los dos que nos pedía al inicio. Ahora tenemos que calcular el valor B, ¿verdad? Y ahora es importante que para la media que no nos brinda el ejercicio, debemos utilizar el promedio de los datos, es decir, el promedio de todos los datos que tenemos aquí. Este promedio nos da 27.98. Y esto es lo que nosotros emplearemos para poder hacer el cálculo del literal B. El literal B lo que nos dice a nosotros es calcular ZC y ZL y que interpretemos. Entonces, tenemos que empezar exactamente por la misma manera. Sabemos que ZI tenemos primero corto plazo y largo plazo. En corto plazo vamos a tener el ZI, el ZS y de igual manera el ZI y el ZS para el índice Z. Y utilizaremos ahora las desviaciones que hemos generado aquí. Para ello emplearemos primero el ZI. El ZI es igual a la especificación inferior, primero la media, menos la especificación inferior, dividido para la desviación de corto plazo, la cual utilizaremos la que hemos sacado aquí. Y tenemos un valor de 3.33. Lo mismo vamos a utilizar, en cambio, la especificación superior menos la media, y esto dividido para la desviación de corto plazo, que es la de aquí. Lo que nos da un valor de 3.66. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para la de largo plazo. En cuanto a la de largo plazo, tomaríamos la media menos la especificación inferior dividido para la desviación de largo plazo, que nos da 3.31. Y lo mismo para la especificación superior, que en este caso sería, bueno, el ZS, que tomaríamos la especificación superior menos la media dividido para la desviación de largo plazo, lo que nos da los siguientes valores. En este caso, como podemos ver, el menor es el ZI en ambos casos. Así que lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ubicar ZC y ZL. ZC vendría a ser 3,33 y ZL 3,31, que son los valores que están menores. Ahora, para poder interpretar esto, utilizaremos de igual manera la tabla que tenemos aquí. Esta tabla lo que nos permite a nosotros es poder verificar qué está pasando con el proceso. Así que vamos a venir acá y vamos a observar los datos. ZC tenemos un valor de 3.33. Eso quiere decir que lo podemos ubicar en 3. Y de igual manera, tenemos lo que se acerca a las partes por millón fuera de 2700.
Y tenemos el ZI que en cambio es 3.31, que lo vamos a aproximar a 3.5, donde nos dice que hay 233 partes por millón fuera de las especificaciones. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos ver es que no difieren mucho. Es decir, ZC y ZL no difieren en tanto su valor, por lo que se debe analizar los índices y el comportamiento del proceso. Para ello veremos ahora el literal C, el cual nos dice cuál es el nivel sigma del proceso. El nivel sigma del proceso lo que nos dice es justo lo que estábamos hablando ahorita. Hablamos de un nivel 3 y hablamos de un un nivel 5. En este caso tomaríamos el nivel 3. Dentro de la curva y las partes por millón que están fuera. Ahora podemos continuar con la siguiente parte del ejercicio que nos pide que obtengamos PP y PPK. Entonces, podemos venir a esta parte de aquí, donde podemos calcular PP, que ya sabemos que esto es a largo plazo, PP, que va a ser igual a la especificación superior menos la especificación inferior, dividido para 6 que multiplica a la desviación de largo plazo. Esto nos da un valor de 1.15 o 1.16. Y para el PPK calculamos PPI, PPS, y nos da el PPI, sabemos que es la media menos la especificación inferior dividido para 3 que multiplica a la desviación de largo plazo, lo que nos da este resultado de aquí. Y ahora vamos a ver PPS. PPS, en cambio, es la especificación superior menos la media dividido para 3 que multiplica a la desviación de largo plazo, lo que nos da un valor de 1.21. Ahora, eso es lo que nos permite entender por qué no hay tanta diferencia entre ZC y ZL, ya que como podemos ver, PPI y PPS no son menores a 1. Entonces, PPK tomaría el valor de 1.10 o 1,10, que es el valor de PPI. Lo que nos permite a nosotros entender que lo que está sucediendo es que las especificaciones no están tan alejadas, pero no se están cumpliendo en sí. Y sabemos que para que el proceso sea de calidad tiene que cumplirse con todo lo que está sucediendo. Así que ahora vamos a ver el literal E. ¿Con cuántas partes por millón trabaja este proceso? ¿Cuántas partes por millón trabaja este proceso? Sería, para ZC, que es de 3.33, tomaríamos el de este valor de aquí, el que es 3. Así que sería 2.700 partes por millón. Con 2.700. Y en el caso de ZL, que es 3.31, tomaríamos el 3.5, son 233 partes por millón. Listo. De esta manera habremos concluido este ejercicio de aquí. Ahora pasaremos con el ejercicio número 26.
El ejercicio 26 lo que nos dice en el libro, que ahorita vamos a ir a esa página, es que a partir de los datos de la tabla 5.5, del ejemplo 5.7, respondamos a las siguientes preguntas. De igual manera, estos ejercicios en sí ya se tienen en la hoja de Excel de datos que se había hablado anteriormente, los datos que van a tener que utilizarse para el ejercicio, los cuales son estos de aquí. Así que lo que vamos a hacer es copiar estos datos y pasarlos al Excel en el que estamos trabajando. Ahora sí, nos pide de igual manera que obtengamos la desviación estándar de corto y largo plazo. Así que lo que vamos a hacer inicialmente es verificar cómo podemos obtener el siguiente valor. Así que para ello vamos a irnos al libro, al ejercicio 5.5. Está más acá arriba, que es el ejemplo 5.7, en el cual tenemos el siguiente valor. Como podemos ver, nos dicen de esta manera similar al proceso 5.1, trabaja, se tiene que la longitud de la capa debe ser de 5.5, de 550 minutos con una tolerancia de más o menos 8. Esto es importante porque podemos nosotros utilizar los valores para poder hacer el ejercicio. Entonces, podemos ubicarlo en la zona de aquí, el valor nominal, que es de 550, y tenemos una tolerancia de más o menos 8. La vamos a ubicar aquí. Esta tolerancia, lo que nos dice a nosotros es la especificación superior, la especificación inferior, que la vamos a hacer en este momento. La especificación superior sería más 8 y la especificación inferior menos 8. Ahora, la media sabemos que es el promedio de todos los datos que estamos utilizando. Así que para ello vamos a utilizar el promedio y sacar el valor de aquí, lo que nos da 552,53. Estos datos nos van a permitir a nosotros calcular el primer literal, así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer el literal A, que nos dice que obtenemos la desviación a largo plazo y a corto plazo. Entonces ya sabemos que para poder obtener la desviación a largo plazo, utilizaremos la fórmula de desves.m, que es de la muestra de todos los datos que tenemos aquí, lo que nos da el valor de 1.99 o 2. Pero en este caso lo vamos a dejar como 1.99. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la desviación a corto plazo. Como vimos, podemos utilizar el rango para poder sacarlo o podemos utilizar también la desviación a corto plazo de la población, lo que nos da este valor de aquí. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es tomar estos valores que ya vimos y verificarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es calcular ZC y ZL, que es lo que nos pide el literal B. Así que para ello utilizaremos el ZS en corto plazo y en largo plazo. Y en largo plazo. Así que en corto y en largo plazo tomaremos lo siguiente. Tendremos en corto plazo el ZI, perdón, y ZS y ZS. Así que lo que haremos ahora es calcular los mismos. Ya sabemos que para ZI tomaremos la media menos la especificación inferior sobre la desviación a corto plazo, que nos da este valor. Ahora haremos la especificación superior menos la media dividido para la desviación a corto plazo, que nos da el siguiente valor. Para ello, tomaremos la media menos la especificación inferior dividido para
la desviación de largo plazo, lo cual nos da el valor de acá. Y tenemos la especificación superior menos la media dividido para la desviación a largo plazo, que nos da este valor de aquí. Así que ahora lo que nosotros vamos a hacer es tomar el valor ZC y ZL. Lo que tomamos siempre el menor, que sería 2,743 y 2,736. De esta manera, como podemos ver, necesitaríamos la tabla de aquí para poder interpretar qué es lo que está sucediendo. Así que tomaremos la tabla y veremos qué es lo que está pasando. Como es un ZC de 2,743, podemos tomar de igual manera el valor de 3, y como es un ZL de 2,736, podemos tomar el valor de 3,5, que es el que se acerca más, y podemos ver lo que está sucediendo en sí en el proceso. Así que ahora podremos ver cuál es el nivel de los sigmas del proceso. Para ello vamos a ver aquí que estamos hablando de igual manera, como en el ejercicio anterior, un nivel sigma de 3 y un nivel sigma de 5. Que en este caso lo que necesitamos es ver qué es lo que está sucediendo. Así que vamos a ubicarlo. Y veremos lo que nos pide el siguiente literal, que es obtener PP y PPK. Ya sabemos que esto es de largo plazo, así que tomaremos la especificación superior menos la especificación inferior, y esto lo dividiremos para la multiplicación de 6 por la desviación de largo plazo, que nos da 1,334. Ahora, para PPI, lo que haremos es la media menos la especificación inferior dividido para 3 que multiplica a la desviación de largo plazo, lo que nos da este valor. Y ahora procederemos con PPS, que es la especificación superior menos la media dividido para 3 que multiplica a la desviación de largo plazo, lo que nos da el siguiente valor. De esta manera podemos tomar el valor de PPK, que sería de 0,91, es decir, el valor de PPS. Esto nos permite a nosotros analizar que a largo plazo las especificaciones superiores son las que no se están cumpliendo, es decir, las que están saliéndose de las mismas, mientras que PPI, al ser de 1,76, las especificaciones inferiores se están cumpliendo de manera correcta. Así que eso es lo que analizaremos en cuanto a esta parte. Pasaremos ahora con cuántas partes por millón trabaja este proceso. Así que de esta manera, de igual forma, analizamos la tabla y vemos que trabaja con 2.700 partes por millón que están fuera, y trabajaría con 233 partes por millón que también están fuera del proceso en sí, que son las que habíamos obtenido en el ejercicio anterior. Ya que, como podemos ver en los dos ejercicios, lo que sucede es que en cuanto a los niveles de corto plazo y largo plazo, es decir, ZC y ZL, los mismos no difieren mucho. Es por esto que obtenemos estos resultados, que van en función de ello, ya que se tiene que mejorar específicamente en una de sus especificaciones. Así que de esta manera hemos llegado al final del ejercicio 26. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio en el libro, que es el ejercicio 27, el cual nos habla lo siguiente. Vamos a sacar un screenshot y a pegarlo en el Excel. Esta hoja de datos ya la podemos cerrar, ya que hemos utilizado todos los datos. Así que este es el ejercicio 27. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Nos dice de 2.000 tarjetas electrónicas producidas se detectaron 1.000 defectos. Cada tarjeta tiene 50 componentes. Calcule los índices DPU y DPMO, interprete y también estime el nivel de sigmas de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos primero los datos, que es importante del ejercicio. Tenemos unidades, oportunidades y los defectos que pueden suceder. Así que de unidades hay 2.000 tarjetas producidas que se detectaron 1.000 defectos, y cada tarjeta tiene 50 componentes. Es decir, de 2.000 tarjetas electrónicas producidas se detectaron 1.000 tarjetas, 1.000 defectos.
Cada tarjeta tiene 50 componentes. Es decir, que en esos 50 componentes existe una probabilidad de falla. Es decir, las 2000 tarjetas nosotros tenemos como unidades, que son las que se producieron. Se detectaron los 1000 defectos y cada tarjeta tiene 50 componentes, es decir, hay 50 oportunidades en las que puede fallar el proceso. Así que de esta manera podemos calcular la parte A, que nos pide el DPU y el DPMO. DPU significa los defectos por unidad. Los defectos por unidad podemos analizar la fórmula en el formulario, el cual es la siguiente, que son los defectos divididos por las unidades. Así que tomamos los defectos y lo dividimos para las unidades, lo cual nos da un valor de 0,5. Este valor es importante ya que lo que nos dice es que hay 0,5 defectos por unidades que se pueden producir. Ahora, pasaremos al siguiente, que es el DPO, que es el defecto por oportunidad. Este es importante ya que tenemos que calcularlo a través de una fracción, es decir, tenemos que analizar primero la fracción para tener después qué es lo que va a suceder. Así que vamos a analizar la fórmula de este ejercicio, la cual es defectos sobre unidades por oportunidades. Es decir, los defectos, que son los 1000, van a estar aquí y tendremos abajo unidades por oportunidades. Es decir, unidades por oportunidades, lo cual nos da este valor. Si nosotros dividimos esto para esto, nos da un valor de 0,01. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Estamos viendo que hay 1000 defectos, pero en las unidades y las oportunidades de que existan estos defectos tenemos este valor, que son los 100.000. Eso quiere decir que por cada de las 1000, o de los 100.000 unidades que se crearon, 1000 vamos a tener con defectos. Y ahora, el DPMO, que es lo que nos pide el ejercicio, es en cambio las partes por millón. ¿Cómo puede fallar? Es decir, necesitamos 1.000.000 multiplicado por el DPO, lo que nos dice que son 10.000. Es decir, que dentro de lo que se había generado al inicio, existe 10.000 de los objetos que van a estar, o de, en este caso, las tarjetas electrónicas, que van a estar con los defectos. Así que eso es lo que vamos a analizar en este ejercicio, por lo cual tomaremos un cuadro de texto y veremos. En el DPU hay 0,5 defectos por unidad en las unidades producidas, como primera parte. Segundo, de las 10.000 de 100.000 unidades producidas, 1.000 tendrán algún defecto. 1.000 tendrán algún defecto. Y de las partes y de defectos por millón de oportunidades, nosotros vamos a tener 10.000 unidades tendrán defectos. Tendrán defectos 10.000 unidades por millón. Defectos por millón, 10.000 unidades por millón de oportunidades. Tendrán defectos, lo cual nos dice que es mayor a 3,4, porque no es un proceso SIG. Nos permite saber estos ejercicios. Así que ahora lo que vamos a hacer es calcular con la parte B o continuar con la parte B. La parte B nos dice que estimemos el nivel de sigmas de este proceso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es a partir del rendimiento del proceso. Es decir, el rendimiento del proceso lo calculamos como se ve aquí en el formulario con Y, que es de la siguiente manera. Está aquí. Aquí, como el índice y valor de sigma, que tomamos el valor de Euler, que es 2,7183, que lo vamos a anotar por aquí, 2,7183, y este valor
vamos a utilizarlo con el rendimiento del proceso, el cual nos dice, como podemos ver en la fórmula, que es Euler elevado al menos DPU. Es decir, el número de Euler elevado al menos DPU, lo que nos da un valor de 0,6065, que esto en porcentaje sería el 60,65%. Lo que nos dice es que una unidad cada 60,65% está libre de defectos. 60,65%. Entonces, de esta manera, nosotros continuamos ahora con la siguiente parte del ejercicio, que es obtener ZL. ZL, como podemos observar de esta manera, es a partir de la siguiente forma. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahora, ZL va a ser a partir de la distribución normal, el estándar y la inversa de Y. Entonces, sería la distribución .norm.stand inversa del valor de Y, lo cual nos dice que es de 0,27. 0,27 el valor de esta parte de ZL. Ahora vamos a ver ZC. ZC lo que nos dice es que nosotros tenemos que sumar a largo plazo más 1,5. Entonces es este largo plazo más 1,5, lo que nos da un valor de 1,77. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar qué es lo que está pasando. Para ello utilizaremos de igual manera la tabla de aquí y verificaremos los valores de este. Como tenemos un ZL del 0,27, podemos ver que es demasiado bajo. Es decir, no podría entrar en esta parte. Tomaríamos tal vez un valor de 1, lo que nos dice que estamos con un proceso bastante deficiente a largo plazo. Y a corto plazo, pues tenemos un valor de 1,77 que es de 2, lo cual nos dice también que las partes por millón estaban demasiado altas. Es decir, lo que está pasando es que en corto plazo se tiene un partes por millón fuera de las especificaciones 45.000, 45.500 y un porcentaje que está dentro del 95,45. Pero esa tendencia estaba yendo a disminuir. Es por eso que a largo plazo se tiene un valor de 0,27 y 0,27 lo veríamos con el valor de 0,5, que nos dice que hay 308.700 o 700 partes por millón fuera de las especificaciones. De esta manera podemos observar que el proceso es bastante deficiente, no es por un proceso de Sigma y tiene que buscar maneras en las que se puede mejorar. Así que esa sería la conclusión de este ejercicio. Pasaremos ahora al ejercicio 28. Ejercicio 28, el cual nos dice lo siguiente. Vamos a ver este ejercicio. Dice, se examinaron 4 características críticas en una muestra de 500 órdenes de compra. ¿Listo? Vamos a copiar el ejercicio aquí. Entonces, se examinaron 4 características críticas en una muestra de 500 órdenes de compra. En 25 de las órdenes fueron encontrados 50 errores de diferentes tipos. Entonces, lo mismo, tenemos que nosotros ubicar los datos para entender qué es lo que está pasando en el ejercicio. Tenemos las unidades, las oportunidades y los defectos. Te dice que se examinaron 4 características críticas en una muestra de 500 órdenes de compra. 500 órdenes de compra serían nuestras unidades. Se examinaron 4 características críticas, es decir, hay 4 oportunidades en las que puede fallar. Y en esas 25 órdenes que pidieron se encontraron 50 errores de diferentes tipos, es decir, son los 50 defectos. Así que tenemos los datos de la siguiente manera. Con los datos ya ubicados podemos calcular los defectos por unidad y el defecto por millón de oportunidades. Así que empezaremos por el DPU. DPU, como sabemos, es igual a los defectos dividido por las unidades, lo que nos da un valor de 0,1 defectos sobre unidad. Y de igual manera tomaríamos el cuadro, el cuadro de texto del ejercicio anterior, donde sabemos que hay 0,1 defectos por unidad en las unidades producidas, es decir, que se puede producir un 0,1 defecto en las unidades que se producen. Ahora vamos a calcular el DPO. Como sabemos, necesitamos la fracción. Así que ubicamos en la parte de arriba los defectos, que son 50,
Y estos defectos los dividimos para las oportunidades por las unidades, es decir, las oportunidades por las unidades por las oportunidades, lo que nos da el siguiente valor. Dividimos este para este y nos da el valor de 0.025. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sabemos que de 2000 características o de las órdenes que se pidieron de 2000 unidades, 50 tendrán algún defecto. Ahora calcularemos el DPMO. El DPMO es igual a 1.000.000 multiplicado por el DP, lo que nos da 25.000. Sabemos que en 1.000.000 de oportunidades se pueden presentar 25.000 unidades con defectos, que son como lo estamos viendo ahorita. Ahora nos pide lo mismo, estima el nivel de sigma en este proceso, es decir, vamos a hacer el rendimiento del mismo. Así que, como sabemos, necesitamos el valor de Euler, que es de 2,7183. Vamos a ponerle en una tabla de igual manera este valor aquí. Y calcularemos, en este caso, el rendimiento del proceso. Como sabemos, el rendimiento del proceso es Euler elevado a la menos DPU, lo que nos da un valor de 0,9048. Esto, como sabemos, nos quiere decir que una unidad está libre de defectos cada 90,48%. 90,48%. Y ahora, a partir de esto podemos calcular ZL, es decir, el largo plazo, que sería con la distribución punto norm, punto stand y la inversa de ella. Ahora, algo importante también antes de continuar es que podemos verificar el valor de DPU que hemos obtenido. Si es que nosotros utilizamos el menos logaritmo de y, vamos a comprobar que el valor nos da el mismo. Nos dice al menos logaritmo natural de y, que nos tiene que dar el 0.1, que sería el DPU que habíamos visto antes. Lo mismo vamos a hacer con el ejercicio anterior para verificar que obtuvimos el resultado que es. Así, el DPU va a ser igual a menos logaritmo natural de y. Y nos tiene que dar el valor de arriba. Así hemos comprobado lo mismo, que es bastante bueno conocerlo. Ahora, una vez que tenemos el valor de ZL, vamos a verificar el valor de ZC, es decir, a corto plazo, sumando ZL más 1,5, que es como lo podemos observar en la fórmula de aquí. Esto lo que nos dice es que tenemos los siguientes valores, es decir, el rendimiento del proceso. Vamos a verificar con la tabla qué es lo que está pasando, de igual manera como en el ejercicio anterior. Así, podemos ver que ZC es un valor de 2,81, es decir, lo podemos aproximar a 3, lo que nos dice que tiene un 99,76% dentro de la curva de especificaciones y 2.700 partes por millón que están fuera de las especificaciones. Y tenemos, en cambio, ZL, que es 1.31. 1.31 lo podemos aproximar a 1.5, lo que nos dice que hay partes por millón fuera de las especificaciones, que son 66.807, y el 93,32% que está dentro de la curva. Así que vamos a ubicar esto en la parte de acá abajo. Para ZL, más 5,
2% y hay 66.807 partes por millón. Pero de las especificaciones. Ahora vamos a ver, en cambio, para ZC. ZC, en cambio, nos dice lo que el porcentaje de la curva dentro de las especificaciones es del 99,73% y tiene 2.700 partes por millón, pero de las especificaciones. De esta manera hemos concluido los ejercicios, el 24, como lo habíamos visto al inicio, 25, 26, 27 y ejercicio 28 de métrica Six Sigma, así que agradezco mucho su atención y nos veremos tal vez en el próximo video. Gracias.